Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Tienen calor igual que yo, cierto? Obvio que sí. Estuve tanto tiempo en Licanray que me resfrié. Ah, estar con el sol aquí, el agua hasta acá, parece que hizo estrago. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da y al pastor Félix, que espero me esté viendo ahí, de la oportunidad que me da de poder compartir la palabra del Señor. Un gran desafío siempre es poder estar acá adelante porque todo lo que uno diga puede ser usado en su contra, dice. ¿Cierto? Uno hace confesiones de repente por sincerarse. Así que, pero es bueno cuando la palabra de Dios nos desafía a cada uno de nosotros. Soy un adulto, no puedo decir que soy grande porque soy pequeño en estatura, pero soy un adulto que ha pasado por distintas etapas. Veo aquí a niños pequeños, a jovencitos, a preadolescentes, adolescentes, adultos, ancianos. Y en mi tiempo de juventud quise ser rockero, me dejé el pelo largo, me dejé la barba, me la usé más larga. Pasé por diferentes etapas y hoy día estoy en la etapa del pañuelito, porque transpiro, siempre transpiraba, no es que esté más gordo. Mi señora a mí me preguntaba, ¿tú siempre transpiraste? Sí, siempre, toda la vida. Pero ahora uso pañuelo. Cuando era joven no tenía nada. Ahora uso ventilador, etc. Pero bueno, he avanzado. ¿Usted siente que ha avanzado en su etapa en la que está viviendo, no? ¿Sí? ¿Se siente igual que cuando estaba más joven? Los más jóvenes, hace 5 años atrás, ¿se sienten iguales? Los más jóvenes. A ver, aquí la juventud. Perdón. ¿La juventud se siente igual? No. Algunos están más altos. Algunos tienen más acné. Algunos tienen más bigote. Cuando a mi hijo recién le empezó a salir bigote, usted sabe que salen en pelusa, no es barba. Así que la Claudia me decía, si la vaya a afeitar, no, si son pelusas esas cosas no se afeitan. Así que increíble cómo las etapas van evolucionando o uno evoluciona. La pregunta sería, físicamente evolucionamos, pero ¿se siente igual a como era cuando joven? ¿A como era 5 o 6 años atrás? ¿Siente que ha cambiado? ¿Siente que ha madurado? ¿Siente que hacen las cosas diferentes? ¿Usted siente que toma las decisiones de otra manera? ¿Se comunica de otra manera? ¿Se relaciona con los hermanos de otra manera? ¿Siente sus cambios o no se siente? Físicamente lo vemos, yo veo más, no me veo ahora, si me pongo un espejo veo mis arrugas. Pero si usted me pregunta ahora si yo siento mis arrugas, no las siento. No siento mis canas. La guata me la veo. La veo. Pero si usted me pregunta, si yo me dijera ahora, yo no me siento de casi 50 años, de verdad. Cuando juega la pelota, el cuerpo me dice, ojo, no tienes 20. Cuando trato de... Ayer estábamos en un matrimonio y eran las 10:30, dije, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos vamos. Porque ya no somos de los que nos queremos quedar hasta el final. Queremos volver a la camita, a descansar. A veces nuestros pasatiempos han cambiado. Nuestro pasatiempo ya no es, salgamos a la plaza. Nuestro pasatiempo es, salgamos a la cama. ¿Nos pasa, cierto? ¿Sí o no? Cambiamos, ¿cierto? La pregunta sería en lo espiritual. ¿Qué tanto hemos evolucionado? ¿Qué tanto hemos cambiado? ¿Cuánto ha influido Dios en nuestras vidas? Que incluso hemos llegado a hacer cambios estructurales, personales, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, nuestra forma de comunicarnos. ¿Cuánto ha influido Jesús en nuestra forma de ver la vida, de tomar decisiones, de vivir el sufrimiento? A veces sufrimos, pero hoy día sufrimos con gozo, porque sabemos que incluso todas las cosas malas, Dios las transforma en algo positivo. Algunos dijeron amén, otros no dijeron nada. Quizás porque a lo mejor no han reflexionado todavía sobre esto. Cuando Jesús me desafiaba en este mensaje,
Cuando Dios me desafió en este mensaje, me hacía mirar el texto ahí donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces dice el texto. ¿Por qué le preguntó tantas veces? Dice. Y ahí hacen todo su exégesis y empiezan a reflexionar de qué lo haría. Pero hay cosas simples. ¿En qué etapa le pregunta Jesús a Pedro? Porque Pedro quería volver a lo antiguo, quería volver a donde estaba su origen. Pero él ya no estaba para eso. Jesús le dijo, ya no estás para eso, ahora tienes que apacentar mi rebaño. Había evolucionado, no podía volver atrás, había avanzado en lo espiritual. Físicamente seguía siendo el mismo. Le cortó, por temperamento, le cortó la oreja a Malco. Y para que no fuera a la cárcel, Jesús le restituye la oreja a Malco, porque si no era digno de cárcel todo eso. Entonces, seguía siendo el mismo Pedro, peleó con Pablo. Pelearon los dos, discutieron. Dijeron, tú para allá, yo para acá, dijeron mejor. Su temperamento, pero en lo espiritual. ¿Cuánto había avanzado Pedro? Me hizo ver cuánto había evolucionado. Y sabe que esto viene porque estuve disfrutando del Congreso de Iglesias en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad muy linda, muy calurosa, pero gracias a Dios estuve disfrutando allá, la iglesia me permitió poder asistir. Y el tema del Congreso era las misiones. Hermanos, tuvimos una mañana de sesión, una mañana solamente. Desde las 10 de la mañana hasta las 12:30, una más o menos, estuvo la sesión administrativa que era más informativa. Pero lo demás, los otros 2 días fueron netamente de Congreso de misiones. Y vinieron misioneros y hablaron sobre misiones de los niños, misiones con los ancianos, misiones en la iglesia, misiones en la familia, misiones. Y hubo una misionera, una pastora misionera, que hacía esta pregunta. ¿Qué cosas ves tú en tu vida que Dios ha cambiado? Que Dios se las ha cambiado, o que tú las has cambiado por orden de Dios o por la obra de Dios. No me respondan a mí, ellos nos dijo igual a nosotros, no me respondan a mí. Pero en la última semana, hace una semana atrás, yo hacía algo, pero ahora ya no lo hago. Reflexionemos. Hace 2 semanas atrás, hace un mes atrás, hace 2 años atrás, hagamos la reflexión. Yo hice la reflexión, hermanos, y se las comparto, porque siempre pregunto, Señor, como yo nací en un hogar cristiano, hijo de pastor, no era muy fácil ver mi cambio espiritual. A diferencia de una persona que venía del exterior, donde había tenido problemas alcohólicos, Dios lo convirtió y se transformó y ya no tomaba más, o tenía problemas con el juego y Dios lo convirtió y ya no jugaba más. A diferencia de eso, mi vida era diferente porque yo nací en la iglesia. O sea, yo fui pseudo cristiano toda la vida. Y yo mismo no sentía mi conversión. Es más, me bauticé antes de convertirme. Me bauticé a los 9 años, pero yo me convertí a los 19. Pasaron 10 años para que Dios tocara mi corazón. Y siempre he tenido este conflicto. Incluso el conflicto de ser misionero, de ser predicador, de ser un testimonio para otros. Siempre ha estado este conflicto en mí. Y no es que yo se los quiera compartir a usted, no, se lo estoy contando solamente. Pero me hace reflexionar, ¿qué cosas ha cambiado Dios en mí? ¿Qué tanto he evolucionado espiritualmente? Y quiero introducir este mensaje porque el texto de hoy día que quiero compartir nos habla de eso. Y el título del mensaje le puse igual que el himno. Lo debes compartir. Hermanos, hay una cosa que es súper importante y nosotros y la iglesia ha dejado. Si bien es cierto, somos muy buenos oradores, muy buenos adoradores, pero hemos dejado algo que es fundamental. Hemos dejado de compartir el mensaje de Dios. Y esto no es un tirón de orejas, hermanos, yo quiero desafiarlos. Así como Dios me ha desafiado a mí primero, yo los quiero desafiar. Y no porque tengas 14, 15 años, no porque tengas 70, 80 o 90 años. Hermanos, no hay jubilación en el reino de Dios. No he visto ninguno que se haya jubilado, que reciba un cartón y dice, listo, ha cumplido su tarea. Quiero que lea conmigo, por favor, en el libro de 2 de Timoteo, por favor, comparta conmigo ahí. Y vamos a reflexionar
El texto es muy conocido. Yo sé que lo han leído muchas veces. A lo mejor le ha tocado predicar acerca de esto. Y si así ha sido, me alegro si puedo darle otra perspectiva de lo que Dios me compartió a mí también para desafiarlos a ustedes, así como Él me desafió a mí primero al entender lo que significa en este caso ser un misionero. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 hasta el 5. Es difícil ahora que leamos todos juntos porque algunos tienen otras versiones, entonces... Pero sí siga la lectura conmigo, por favor, ¿ya? Versículo 1, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí la palabra del Señor. Permítame un momento de oración antes de comenzar. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos revele, oh Dios, lo que hay en tu corazón, Padre Celestial, y podamos sentir este mensaje, oh Dios, como propio, al desafiarnos, oh Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces yo le decía a modo de introducción, ¿cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos evolucionado? ¿Qué palabras decíamos antes y ahora ya no las decimos? ¿O qué actitudes teníamos y ya no las tenemos? ¿Hemos cambiado espiritualmente? ¿Tú sientes que has cambiado, hermano, hermana? ¿Ha cambiado tu corazón el Señor? ¿O fue solo un sentir cuando conociste al Señor? Y llevo esta pregunta hacia ustedes porque al ver a Timoteo como pastor acá, aquí le está hablando Pablo como pastor ya, como pastoreando una iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Le está hablando como líder. De hecho, en la primera carta le da instrucciones de cómo él debe guiar a su iglesia, a la iglesia misma, cosas que nos dejaron a nosotros. Y aquí al terminar la segunda carta hacia Timoteo, le desafía a él a que haga una cosa súper simple. No dejes de compartir lo que tienes. Hermanos, la palabra del Señor hoy día no es tan complicada, es súper fácil. Hermanos, lo debemos compartir. Amén. ¿Se acuerdan cuando estaban en la mesa y alguien, en una mesa grande, y alguien de repente hacía este gesto y decía, ¿qué hacía la mamá? A ver, ¿qué decía? ¿Secretos de Dios? ¿De dos? ¿No son de Dios? ¿Qué decía? Cuéntelo. ¿Qué hacemos los profes cuando de repente escuchamos por ahí en la sala algún chiste? Los profesores decimos, a ver, cuente el chiste para que nos riamos todos, ¿cierto? Decimos, lo debemos compartir. Y acá el texto nos insta. Y yo quiero rescatar 3 ideas. Estoy igual que mi papá. Mi papá siempre predicaba 3 ideas y parece que yo estoy igual que él. Bueno, así es la herencia parece. Permiso, voy a sacar esto. Ahí sí. Ya. Comencemos entonces. Versículo 2, primera idea. Predicar, predicar, predicar. Primera idea. Predicar, predicar, predicar. Se la voy a repetir para que no se lo olvide. Predicar, predicar, predicar. Hay una urgencia en Pablo para Timoteo, para que Timoteo testifique exhaustivamente. Te encarezco, dice el versículo 1, te encarezco. ¿Hay otras versiones que dice? ¿Hay alguna otra versión por ahí que dice de otra manera? Participe nomás, hermano, no se preocupe. ¿No hay otra versión de Biblia por ahí? Bueno. Te encargo, le dice, te encargo. O sea, le da
algo súper importante. Entonces, es un testimonio del mensaje de Cristo, algo que es exhaustivo, que es importantísimo. Es importantísimo, hermanos. ¿Ya? Y lo describe con algunos verbos en el versículo 2. Pero es tan importante. Y déjame hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que necesita hoy día, y como esta frase cliché, se está yendo sin Cristo. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Necesitan el mensaje de Dios y no lo estamos llevando. Por eso Pablo le dice, te encarezco exhaustivamente que prediques. Que prediques. Y como decía yo, hay algunos verbos que usa para incentivar a Timoteo a que pueda hacerlo de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es predicar, hermanos? ¿Qué es lo que es predicar? Yo busqué en el diccionario, busqué en Google, que es un diccionario también, y me di cuenta de cosas que son interesantes de ver. Predicar. Dice publicar. Publicar. Hacer patente y claro algo. Hacerlo patente y claro algo. ¿Ya? Insistir en ella pronunciar un sermón. Eso es predicar, hermanos. Es publicarlo. Y después le empieza a decir que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que es instar? Instar es repetir la súplica o petición. Dice que es insistir en ello con ahínco. Si somos insistentes para decir, lava tu ropa, tiende la cama, haz esto otro, estudia, ponte las pilas, lávate la cara, no salgas cámbiate de ropa. Si insistimos los papás con eso, o los hijos, papá, cómprame esto otro, acuérdate de esto. Si insistimos en esto, ¿por qué no insistimos en la palabra? Ora, pídele a Dios, dobla tus rodillas, clama al Señor, Dios te bendiga. ¿Por qué no insistimos en esto? Repetidamente. ¿Qué otro verbo hace? Dice, redarguye, dice. Redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Implica contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Eso es redarguir. O sea, devolverle la mano, pero no con elementos de nosotros. El redarguir es a través de la palabra. Cada vez que nosotros enseñamos con Claudia, que siempre nos podemos compartir, nosotros siempre decimos, Dios dice a través de su palabra esto, Dios dice esto para los hijos, Dios dice esto para los matrimonios, Dios dice esto. Es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos por fuera, hermanos. ¿Cuánto hoy día uno abre Instagram y hay cuántas personas diciendo, tienes que creer en ti, tú tienes valor, tú tienes esto, tienes esto otro, motivacional. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Yo te creé, yo te engendré, yo te hice, desde el vientre de tu madre te elegí. Redarguye, cambia la perspectiva, pero con la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Redarguye, reprende, dice. Le tenemos miedo al reprender. No nos gusta que nos reprendan, es cierto. Podemos un escudo, pero reprender dice corregir. Amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Cuando a mí me han reprendido, yo me he sentido mal. Yo creo que a usted le pasa lo mismo. Pero ¿sabe qué? La reprensión es algo súper bueno, porque nos hace clic. De decir, esto debe ser algo importante si me lo está diciendo con ese argumento. Otro verbo que aparece acá dice, exhorta. ¿Qué es lo que es exhortar? Exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. O sea, es convencerlo. Pero no con nuestras palabras, insisto. Es la palabra de Dios la que tiene que ser predicada. Entonces usted, hermano, ¿tiene que predicar? Sí. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Tiene que corregir? La palabra de Dios. ¿Tiene que redarguir? La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos lograr hacer que estos verbos se ejecuten en nuestra vida? Tenemos que hacer estas cosas estudiando la palabra de Dios. Y paso un aviso, entre paréntesis. Una de las formas de estudiar la palabra de Dios es venir a la escuela dominical. No dijeron amén, pero bueno, no importa.
El desafío de nosotros es volver como iglesia a entender que la escuela dominical no es una rutina, hermanos. Es el tiempo donde discutimos la palabra de Dios, donde compartimos la palabra, donde aprendemos, donde nos motivamos mutuamente, donde la palabra de Dios la podemos vivir incluso. Es el tiempo, no es una rutina. Es el tiempo de estudiar lo que dice Dios acerca de esto, de lo otro. Entonces debemos de estudiar, debemos, como decía, venir a la escuela dominical, usar los estudios bíblicos, estar en el tiempo de los varones, el tiempo de los jóvenes, hablar de lo que Dios dice acerca de esto otro. Hablar la palabra de Dios. Para que estos verbos se enraícen en nosotros y puedan funcionar, debemos estudiar personalmente la palabra de Dios. Debemos compartir la palabra de Dios. Y cuando hablamos de compartir, no digo solamente predicar, es decir, oye, ¿sabes qué lee este texto? No lo entiendo. ¿Tú qué entiendes por este? Veamos un comentario, veamos esto otro. Y se genera una conversación, y se genera diálogo, y se genera el compartir, el poder entender. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir. Compartir la palabra de Dios con otros. El vivir la palabra de Dios en mi vida. Para que estos verbos se ejecuten, yo he tenido que entender que tengo que vivir la palabra de Dios. Si me dice tengo que amar a mi hermano, tengo que amarlo. Si me dice que tengo que ofrendar, tengo que ofrendar. Si me dice que tengo que perdonar, tengo que saber perdonar. Ahora, si no lo sé hacer, ¿a quién me tengo que dirigir? ¿Al pastor? ¿A los diáconos? No, tengo que doblar mi rodilla y decirle, Señor, dame lo que no tengo. Como testimonio, yo ya a la misión de Helmut, un tiempo fuimos con Claudia y me costaba a mí compartir con la gente. No porque fuera clasista, no porque yo consideraba que las personas de allá de la misión eran inferiores a mí, no, es porque no sabía cómo hacerlo. A diferencia de Claudia, que tiene el don de la misionología, ¿ya? ¿Y sabe qué yo hice? Yo doblé mis rodillas y le dije, Señor, dame amor para con esta gente, dame amor para poder compartir. Y fíjese que el Señor empezó a cambiar mi vida, mi forma de ser, mi forma de hablar. Y empecé a ver con amor a la gente. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted, hermano. Pero hay que pedírselo. Entonces debemos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Y dándonos cuenta también de su obra en nosotros. Por eso yo le preguntaba al comienzo, ¿cuánto ha cambiado de Dios en usted? ¿Cuánto ha cambiado de usted Dios? Si no lo vemos en nosotros, difícilmente los demás lo van a ver. Si yo no lo puedo ver. Escuchábamos a mi hermana, mi hermana, Azucena, su testimonio. Me emocionaba que su hijo fuera titulado, pero me emocionaba lo que decía mi hermano. Lo más importante es que eres hijo de Dios. Vivimos la palabra, hermanos. Debemos predicar como se debe, hermanos. ¿Ya? Ahora, vaya conmigo al capítulo 2 del mismo libro, versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor, capítulo 2, versículo 24, 25 y 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces debemos predicar a Dios como se debe, debemos corregir con mansedumbre, con amor. No creernos superiores porque llevamos más tiempo en la iglesia o porque a lo mejor tenemos estudios más avanzados. Eso no nos hace mejores cristianos o con mayor autoridad. Muchas veces la autoridad viene del vivir a Dios, de entender al otro. La experiencia que tú has tenido le puede servir a otro. Esa experiencia que Dios te ha permitido vivir es porque eso le puede servir a otra persona de cómo Dios te ha traído a sus brazos y te ha rescatado y te ha transformado. Amén. Y muchas personas andan buscando eso, su milagro. Y a veces por el milagro llegan al Señor, pero con persuasión. Hermanos, no podemos sentirnos más o mejores que otros. Dios es el que juzga, ¿ya? El verso 1 dice que Dios va a juzgar, Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, ¿ya? Entonces nuestro enfoque es el de compartir sabiendo que nosotros también somos enseñados. Todos somos discípulos.
¿Ya? Como decía, no ha habido ninguna graduación. Aunque pareciera que el versículo 6 dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo después. Pero él no se considera jubilado, incluso así, en esa condición sigue escribiendo, sigue amonestando a Timoteo, sigue predicando desde la cárcel, sigue escribiendo sus cartas. Y aquí tenemos registro de algunas cartas, pero quizás cuántas otras cartas mandó a otras personas, cuántas personas le visitaron y él seguía compartiendo. No hay jubilación, hermano, no hay graduación. Usted no puede decir, no, ya terminé, no, o estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones, así que no hay eso. Si lee el Apocalipsis, usted va a decir, vamos a estar con el Dios toda la eternidad. No se lo voy a explicar porque no sé cómo es, hermano. Pero yo entiendo que vamos a estar en su presencia todo el tiempo. ¿Cómo va a ser? No tengo idea, pregúnteselo a él. Si él se lo revela, después me lo cuenta. Pero mientras tanto, nuestra esperanza y nuestra fe está que vamos a estar con él, día y noche, todos los días adorando su nombre. Entonces, hermanos, no podemos decir, no, yo ya terminé, hermano, ya cumplí mi ciclo. Ya fui maestro de la escuela dominical, ya fui ministro, no, yo estoy retirado de las pistas. Eso no es así. Tú siempre debes compartir el mensaje. Siempre debemos compartir el mensaje. Fíjese que Timoteo era un hombre, para los que no sabían o no saben, Timoteo era una persona nacida de un padre griego y una mujer judía. O sea, él no era judío puramente tal. De hecho, cuando Pablo lo toma, tiene que circuncidarlo, porque no estaba ni circuncidado. Entonces, para poder que los demás judíos lo aceptaran, lo circuncidó, lo toma, ¿ya? Pero los escritos dicen que fue el hijo espiritual predilecto de Pablo, ¿ya? Por eso que le escribe 2 cartas a él, ¿ya? Su hijo espiritual, ¿ya? Y muchos dicen que es el segundo Pablo, algunos dicen incluso, ¿ya? Dice que fue su mejor pupilo y quien más lo representa. Era líder y pastor acá, Timoteo. Pero lo importante es que Timoteo deja una huella en la iglesia, ¿ya? Entonces, a este hombre le encarga predicar, predicar, predicar. Como segundo punto, hermanos, debemos seguir la sana doctrina. El versículo 13 y el versículo 4 nos instan a seguir la sana doctrina. Y aquí voy a entrar en terreno peligroso porque hay una lucha tremenda en todos lados de cuál es la sana doctrina. Algunas iglesias se pelean, nosotros tenemos la sana doctrina, nosotros somos esto, somos esto otro. Fíjese que estudiando el libro de Timoteo me di cuenta de algo, que la sana doctrina es, en palabras simples, es la unión íntima y permanente con Cristo. Lo voy a repetir. La sana doctrina, según Timoteo, es la unión permanente y exhaustiva e íntima con Cristo. Si tú quieres predicar la sana doctrina, únete a Cristo. Pídele a Cristo. Estudia de Cristo. Estudia su vida. Escucha. Vean Chosen. No, es una serie que estoy pegado yo. Bíblicamente puede ser diferente, pero estoy pegado por cómo presentan a Jesús, su humanidad, su cercanía con la gente. Me llama la atención cómo Jesús era cercano a la gente, hermanos. Y a veces la iglesia no quiere salir de las 4 paredes y queremos predicar. La sana doctrina es estar íntimamente ligado a Jesucristo. ¿Por qué Jesús pasó tanto tiempo con sus discípulos? ¿Por qué lo seguían todos los días? Estaban todo el día con Él, excepto cuando Jesús se alejaba a orar. Pero todo el día estaban con Él, todo el día. La única forma en que un hombre esté unido a una persona todo el día es que se case. Creo. Y así y todo. No sé si usted lo ha pasado. Yo he pasado semanas enteras con Claudia. Y no nos aburrimos, de verdad. Siempre hay algo nuevo que hacer. Siempre hay algo nuevo. Lo pasamos excelente. Yo me imagino a Jesús así con sus discípulos. Imagínense los milagros que veían. La sana doctrina, hermanos. Y Pablo dice, por favor, lea conmigo. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús.
el versículo 13 del capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3, 12. Dice, estoy perdido. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Cristo Jesús. Y Pablo siempre repite eso. Bueno, si no pueden ver a Cristo, en otra carta dice, si no pueden ver a Cristo, mírenme a mí, dice. Soy reflejo de eso. Hermano, si quieres aprender la sana doctrina, júntate con Cristo. No te juntes conmigo porque vas a aprender otras cosas que no son buenas. Por eso es imperfecto. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Jesús. ¿Cómo decía el himno? Cuando estés cansado y abatido, a Cristo. ¿Cierto? Dilo a Cristo, mira a Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. ¿No hay otro nombre? ¿No hay otro? No hay otro amigo como Cristo. Él es mi amigo más fiel, ¿cierto? Lo escribieron los antiguos hermanos. También. Cristo es el centro, hermanos. La sana doctrina está en Jesucristo. En cómo amó, en cómo perdonó, en cómo tuvo fe, en cómo multiplicó. Nuestra hermana Susana decía, Él es el Dios de lo imposible. Jesús era un personaje para los judíos que hacía cosas que eran imposibles. Es imposible hacer esto en el día de reposo, decían. Pero Él lo hacía. Era imposible sanar o estar con los leprosos. No, tienes que hacerlo. Él lo hacía. Hacía lo imposible. Si quieres aprender a tener fe, estudia de Jesucristo. Si quieres aprender a tener fe, estudia de aquellas personas que estuvieron con Jesucristo. La sana doctrina, hermanos, está en Jesús. En Jesús. Cuando tú hables, habla de Jesús. No hables de ti. Por eso dice el texto, muchos se amontonarán, dice, maestro conforme a su propia concupiscencia. O sea, cuentan su experiencia. Es bueno contar lo que Dios ha hecho en uno. Pero eso es lo que uno vivió. Pero ¿quién lo hizo? Es Jesucristo. El poder de Dios lo hace. No lo hago yo. Yo puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Soy un milagro. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo soy un milagro de Dios? Pero tú no eres Dios. Dios lo hizo. Somos testimonios solamente. Entonces nuestro pecado, nuestra falencia, lo que somos, no nos hace Dios. Solamente representamos la obra que Dios hizo en nosotros. Entonces Cristo es el centro, hermanos. La sana doctrina está en que nosotros vivamos a Cristo en nuestras vidas, día a día, momento a momento, instante a instante. Las canciones que cantamos, yo me gozo, yo soy músico, soy profesor, vivo la música a concho, pero he entendido que la música no es el fin, es un medio solamente. Me llena, por supuesto, pero no es el fin. El fin es Jesucristo. El fin es adorar a Dios, al que dio su vida en la cruz del Calvario y se entregó su sangre, y por su sangre somos lavados. Entonces la sana doctrina, hermanos, es seguir a Cristo, hermanos. Seguir a Cristo. Hay otra canción que decía, seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Ya me voy a embalar cantando aquí toda la tarde, hermanos. Impresionante como muchas canciones antiguas nos hablaban de eso, nos decían, Cristo es la sana doctrina, hermanos. No hay otro amigo como Él. En el versículo 4 me llama la atención que en otros versículos anteriores muestra cómo Jesús es el centro. Por favor, vaya al capítulo 3, versículo, voy a leer del 1 al 5. Capítulo 3, del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Existe eso hoy día? Parece que sí.
Sí, existen varios por ahí. ¿Y qué dice Pablo al final? ¿Qué dice ahí? A estos, no te desgastes, hermano. Yo estuve en un tiempo que veía un chico que también decía lo mismo. Estoy cansado de esta lucha entre iglesias. ¿De quién tiene esto, hermanos? Y cuando leía a Timoteo dije yo, pucha que sabe el Señor. No nos enfrasquemos en peleas que no tienen sentido. Tenemos que predicar el mensaje de amor. Tenemos que vivir a Cristo, la que es la sana doctrina, hermanos. El versículo 2, 14 dice, recuérdenles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Contendemos, hermanos, a veces, y a veces hay gente que necesita escuchar la palabra correcta y no la está escuchando porque estamos enfrascados en otras cosas. Tenemos que predicar el mensaje de amor, tenemos que predicar el mensaje de Dios, tenemos que exhortar, redarguir, reprender, hacer efecto estos verbos que yo decía. Y lo demás, hermanos, tenemos que evitarlo. ¿Ya? Tercer punto. Cumplir el ministerio dado. Versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí voy a entrar en un terreno que a lo mejor algunos no han considerado. Yo en su momento a lo mejor tampoco lo consideré. Hermanos, todos los que estamos acá y somos hijos de Dios, somos misioneros. Hermanos, todos los que estamos acá y somos hijos de Dios, somos misioneros. Hermanos, todos los que estamos acá y somos hijos de Dios, somos misioneros. Hermanos, todos los que estamos acá y somos hijos de Dios, somos misioneros. Todos los que estamos acá y somos hijos de Dios, somos misioneros. No voy a repetir más porque si no estaría entrando en la filosofía de el poder de la repetición. No. Hermanos, convenzámonos de esto. Tengo algo que es necesario compartir. Y debo cumplir el ministerio al cual he sido llamado. Y esto no es un cargo, hermano. No es que yo sea nombrado por la iglesia para esto otro. Hay un ministerio que Dios te ha dado. Y déjeme graficarlo de esta manera. Fíjese que la primera enseñanza que Timoteo recibió fue de Pablo, ¿cierto? ¿Sí o no? No, estoy equivocado. La primera enseñanza que Timoteo recibió no fue de Pablo, fue de su abuela y de su madre. La primera enseñanza donde crió el ministerio o donde nació el ministerio de Timoteo fue en su familia. Se lo voy a repetir. La primera enseñanza donde nació el ministerio de Timoteo fue en su familia. Dice el versículo 5 del capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro, que como venía de ella, estoy seguro que en ti también. Hermanos, el primer ministerio es nuestra familia. Los primeros oyentes de nuestra predicación son nuestros hijos. Y esto independiente del tipo de familia que sea, hermanos. Yo no voy a calificar aquí cuáles son las familias correctas. No me interesa, no. Donde tú estás, tu Jerusalén, es tu casa. Hubo un mover, hace mucho tiempo atrás, hubo un mover, siempre lo cuento, mover que Dios puso en mi corazón. Y mi oración fue, Señor, quiero que poder predicarles a mi familia. Mis tíos son pentecostales, tengo otros por acá bautistas, pero yo quería predicarle a mi familia. Era mi sentir. Y fíjese que el Señor empezó a poner tiempos de adoración, tiempos de comunión, y
una vez que hicimos un culto, vamos a ir a Temuco, pero no vamos a ir a visitar, le dijimos nosotros, vamos a ir a hacer un culto familiar. Y juntamos a la familia. Y el Señor empezó a hacer cosas hermosas, hermano. Pero puso un sentir que fue la familia, hermanos. Hermanos, Timoteo fue criado por 2 mujeres que estaban impregnadas de la palabra del Señor. Y no del Nuevo Testamento, estaban impregnadas del Antiguo Testamento. Enseñaban. Y recuerden que a las mujeres no les permitían enseñar. Pero ¿cómo enseñaban? Con su ejemplo. Con su actitud. Con sus palabras. Insistiendo, redarguyendo, exhortando, instando. Entonces, cuando le dice, y estoy seguro que en ti también, le dice, está lo que tu abuela Loida y que tu madre Eunice tenía. Entonces, hermanos, los puntales de Timoteo fue primero su mamá y su abuela. Recuerda que su padre era griego, no tenía idea de lo que era el judaísmo, no tenía idea del Mesías, pero fue enseñado. Hermanos, quiero insistir en esto porque nosotros a veces creemos que para ser misioneros tenemos que salir a las calles. Y resulta que en la casa, al lado de nosotros los vecinos, hay gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Ayer contaba el hermano Juan Macay y decía que un vecino se le acercó, conversando, y el vecino aceptó al Señor. Y ellos quieren dar testimonio, quieren la obra de Dios y quieren venir a dar testimonio de su obra, de la obra de Dios en sus vidas. Hermanos, eso es estar dispuestos. Pero para eso tenemos que entender que tenemos que predicar la sana doctrina viviendo a Jesucristo y cumpliendo nuestro ministerio, hermanos. Si no cumplimos el ministerio, no sé lo que seríamos. Seríamos solamente discípulos y seguidores. Pero un discípulo tiene más discípulos. Una oveja se reproduce. Entonces es necesario que en nuestro núcleo familiar, hermanos, el primer lugar lo tenga Dios. Y sea el primer lugar donde se predique el Evangelio. ¿Ya? Ahí es el primer lugar donde nosotros podemos crear nuestro ministerio. Ahora usted puede decir, bueno, mis hijos ya están grandes, ya cumplí la tarea. No. Nunca, hermanos, se termina la tarea. Siempre hay tarea que hacer. Si Dios hubiese dicho, está la tarea cumplida, Jesús ya murió, listo, se acaba el mundo. ¿Fue así? ¿No fue así? Todavía existe el tiempo en el cual la gente puede escuchar el mensaje. Entonces es necesario. Nunca se debe acabar el tiempo para predicar el Evangelio. Se debe predicar, hermanos, en todo momento. Nunca se sabe que de la familia puede salir un evangelista, un músico, un predicador, un maestro. Nunca se sabe. Aparte que nuestros hijos, nuestra familia están expuestos todos los días al mundo, a las influencias del mundo, a las tentaciones del mundo. Y cuando los jóvenes son jóvenes, las tentaciones son mucho más fuertes porque, por ejemplo, uno le gustaría pertenecer a un grupo social de jóvenes. Y muchas veces la forma de integrarse es adquiriendo ciertas condiciones o ciertas actitudes que no se deben, como hijo de Dios, por ejemplo. ¿Cómo contrarresta eso si no es con convicción en el corazón? A veces la iglesia le teme a que los niños vayan a la universidad, porque en la universidad van a escuchar muchas cosas. Y combatimos eso. Y a Timoteo le dice, no, evítalo, lo que tienes que concentrarte es en enseñarle la palabra de Dios. Hermano, si su hijo, si su hija que va a la universidad tiene buen cimiento, van a venir muchas cosas, pero no lo va a mover porque su fe está puesta en Cristo. La familia es importante, hermanos. La familia es el núcleo familiar, es el puntal de una iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido? Porque una familia se va y otra se va y así, y así, y así. Antes de instituir su iglesia, Dios creó la familia. Varón y hembra los creó. El hombre se unirá dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Lo primero que instituyó Dios fue la familia. Y la familia es iglesia, hermano. Cuando estuvimos en pandemia, ¿con quién compartía usted? Con la familia. ¿Con quién compartía el culto? Con la familia. ¿Por qué no puede volver el culto familiar? El orar, el compartir, el hablar.
Hay muchos de nuestras familias que no quieren venir a la iglesia, pero pueden hacer culto familiar y ahí van a escuchar la palabra de Dios y van a orar por sus peticiones y va a ver cómo Dios va a empezar a transformar la vida de ellos. Hermanos, el ministerio principal, primero de Timoteo fue en la familia. Ahora, este texto nos plantea ciertas actitudes que le pide Pablo a Timoteo. Dice, primero, sé sobrio en todo. ¿Qué es ser sobrio? Ser templado, ser moderado, que carece de adornos superfluos, prudencia y autodisciplina en el comportamiento y las acciones. Yo a veces no era sobrio porque era bien desubicado de repente. Y fíjese que el Señor ha transformado mi vida, he sido sobrio. Me calla la boca a veces para no decir cosas que no corresponden. Me ayuda. También le pide Pablo que soporta las aflicciones, le dice. ¿Qué es soportar, hermano? Sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Tolerar o llevar con paciencia, dice. También significa sufrir, como lo hizo Jesús llevando su cruz. Hace 2 domingos atrás, el hermano Javier nos predicaba acerca del sufrimiento, que el sufrimiento es parte de la vida. Pero llevamos el sufrimiento pensando que Jesucristo nos sostiene también a nosotros, hermano. No nos quedamos en el sufrimiento, vivimos el sufrimiento. Ya en la semana pasada, hermano Felipe nos predicaba acerca de la palabra, como la palabra es más cortante que una espada de doble filo. ¿Se da cuenta que es importante entonces estudiar la Biblia, seguir a Jesucristo? Hermanos, quiero terminar. Dice después, haz obra de evangelista. ¿Qué es lo que es hacer? Es producir algo, hermanos. Es darle el primer ser. Fabricar algo. Formar algo dándole forma, norma y trazo que debe tener. Es una acción súper importante. Y después dice, cumple tu ministerio. ¿Qué es cumplir? Llevar a efecto algo. Lo que muchos jóvenes dicen, no tienen, le falta. Le falta cumplir porque lo llevan a efecto, pero no en el momento adecuado, ¿cierto? O a veces los adultos igual. Remediar a alguien o proveerle de lo que le falta, hermanos. Eso es cumplir. Un sentido ético de observar o satisfacer requisitos. Un sentido profético de corresponder a lo prometido. ¿Ya? Predicho o anunciado. Y un sentido temporal relacionado con la llegada de los tiempos ordenados por Dios. Entonces, cumplir el ministerio es actuar en el momento en el cual Dios quiere que nosotros actuemos, hermanos. Si usted se pone de acuerdo conmigo y comparte esta palabra que yo hoy día traigo para ustedes y que Dios me ha dado a mí, yo creo que el Señor va a hacer crecer esta iglesia. Y yo no hablo de esta congregación, hablo de la iglesia en general. La va a hacer crecer 100%. Hermanos, no debemos de merecer quienes somos. Tu edad no es un impedimento. Tu condición física no es un impedimento. El lugar donde estás ahora no es un impedimento. El dinero que tengas no es un impedimento. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Él puede transformar, si tú estás dispuesto, estás dispuesta, como yo, a cumplir tu ministerio. Pero tienes que desafiarte. El Señor tiene que desafiarte hoy día a entender esta palabra. Hermanos, predicar, cumpliendo la sana doctrina, manteniendo la sana doctrina. Y que Él nos haga cumplir su ministerio es algo fundamental para la iglesia. Me gustaría poder seguir compartiendo esto porque hay tanto que reflexionar, hermanos. Hay tanto que decir. Hay tanto que necesitamos entender, hermanos. Me gustaría que masticara esta palabra. Escuchar a mis hermanos y entender que el sufrimiento, la palabra de Dios, como es una espada, cómo nos corta, nos transforma. Y hoy día podemos compartir eso, hermanos, para que otros estén bien. Y nos estamos quedando con un regalo precioso, hermanos. Con un regalo hermoso. Que es necesario compartirlo. Yo espero que Dios le desafíe a usted a ser un misionero en todo sentido. Y no pensar de que necesita ir al seminario para ser un misionero. Usted ya está listo, hermano.
Como le dijo a aquel, Jesús le dijo a aquel, cuenta cuán grandes cosas. Oremos, hermanos. Señor Jesús, tu palabra ha sido predicada. Gracias porque tú nos exhortas, Señor. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas, bendícenos, Padre Celestial, porque necesitamos entender que este mensaje es importante de compartir. Señor, revélanos nuestro ministerio, permítenos predicar, oh Dios, y permítenos vivir a Jesucristo, Dios, en nuestra vida cada día. Transforma cada día nuestros corazones, nuestras vidas, Padre Celestial, y llévanos, oh Dios, más allá de lo que nosotros incluso pensamos. Hay mucha gente, oh Dios, que necesita este mensaje. Permítenos compartirlo, Dios, cada día. Oh Dios, ayúdanos a internalizar este mensaje, Dios, y así como Timoteo, Padre Celestial, fue desafiado por Pablo, hoy día también nosotros seamos desafiados por ti, oh Dios, por tu palabra, y oh Dios, salgamos con el ánimo, Dios, con el poder del Espíritu Santo, a compartir este mensaje de amor y de alegría, de gozo y de regocijo, de reencontrarse con el Creador, que eres tú, Dios. Te honramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, te agradezco por la oportunidad, Señor, y llévanos, oh Dios, más allá, saliendo de este sitio, Padre Celestial, a compartir de ti, Señor, a aquellos que necesitan hoy día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.